Continuamos conversando con Javier Ignacio Mallorca, periodista especializado en la fuente militar, en la fuente criminalística. Yo quería preguntarte, tú hablaste del mundo de las armas, que no es necesariamente, Javier, mundo militar, o sea, que podría esto ser una cosa que se extienda más allá de las Fuerzas Armadas a campos como el del SIC-PC, o sea, que ese descontento toque, y cuando este señor habla de fases, está incluyendo todo eso. ¿Tú crees eso? Sí, sí. Yo creo que se está sugiriendo la existencia de un plan. No sabemos, obviamente, cuáles son lo que llamarían los disparadores de ese plan, cuáles son los eventos que determinarían el paso de una fase a otra. No creo que sea un bluff. Honestamente, no creo. Porque es que hay un clima, Alonso. El entorno político, pues. Pero dentro de las instituciones armadas, dentro de las policías, bueno, ni se hable de SIC-PC. SIC-PC es 95% contra el gobierno de Maduro. Ahora, dentro de ese 95% podemos hablar de si están a favor o no de la oposición, si coinciden con los métodos, porque en esto hay también mucho que hablar. Sí, bemoles, entiendo. Hay sus bemoles. Pero definitivamente no están con Maduro, como tampoco estuvieron con Chávez. Sí, y ahora, es sobre las Fuerzas Armadas. Esa es la gran pregunta. Incluso acá nos han lanzado advertencias. Debatir sobre las Fuerzas Armadas podría ser una especie de delito. Y la verdad es que siendo pues un instrumento fundamental, la columna vertebral de la nación, un instrumento por excelencia de lo que es el Estado venezolano, como en todas partes, es imposible, si uno no es más adulto y mayor de edad, no plantearse preguntas en torno a el estado interno de las Fuerzas Armadas y la constituyente, que es un proyecto pues, que quiere ser impuesto a todo evento. Este es un tema que tú y yo hemos intercambiado otras veces porque el entorno lo pone, pero yo quisiera preguntarte cómo lo ves en este momento, en este crepitar actual, esta situación que tenemos. Hago un inciso, Alonso. No solo que el tema militar, no solo que es que debe ser tocado, sino que tenemos la obligación desde la sociedad civil de analizarlo, de masticarlo, de digerirlo y también, ¿por qué no?, de cometer errores. Somos humanos y los errores se pueden cometer por diversas razones, pero creo que en este momento la mayoría de esos errores en el análisis pueden surgir de la ausencia de una información cierta, clara y contundente, porque no existen canales de comunicación y no existe una relación debidamente determinada entre lo que debe ser la sociedad civil y la institución ¿Cómo está el armada. descontento en las Fuerzas Armadas? Enorme. Enorme. Con Maduro, con la situación. Hay varias razones, fíjate. El tema socioeconómico está gravitando fuertemente sobre todo en el sector de las tropas, la oficialidad subalterna, es decir, lo que llaman los tenientes, los capitanes, incluso hasta los mayores. Los macates, ¿no? Sin el co. ¿Ok? Los macates. Bueno, allí hay muchísima preocupación. Maduro ha intentado darles unos caramelos, bueno, llegando a decisiones tan grotescas como la que vimos en el desfile del 5 de julio, que a los milicianos que participaron les dieron cajas clap. Ya anteriormente le habían dado cajas clap a algunos funcionarios militares en diciembre, digamos, como para que se contenten y para que no comenten tanto, ¿no? Incluso han enviado radiogramas diciendo que las murmuraciones dentro de la institución militar no son lo correcto, que no se pueden enviar mensajes a través de las redes sociales ni de los sistemas de mensajería, que siempre se van a filtrar, porque sobre esto hay además una posición muy ambigua. De manera que este tema socioeconómico está gravitando, pero también está el tema político propiamente dicho, es decir, dentro de la Fuerza Armada hay un convencimiento de que no vamos por buen camino. Podríamos decir que ya es mayoritario. Total. Pero absolutamente mayoritario. O sea, que esto no es, pues, así como vamos para allá. O sea. Absolutamente mayoritario. Lo digo, Alonso, con conciencia de causa. Y esto representa, por supuesto, tal y como lo han sugerido los generales Cliver Alcalá, los generales Miguel Rodríguez Torres, que son de ese reflujo reciente, o sea, de ese chavismo descontento que se ha salido. Donde podría estar la órbita de la mayoría de estos efectivos, podríamos decir. En Bueno, el ámbito del chavismo disidente, de la fiscal y de Miguel, sí. Aunque no coincidan en todo, pero a lo mejor van por ahí. Por eso es que hay que poner la lupa allí.
el mayor general Alexis Ramírez, en el general Rodríguez Torres, porque a pesar de lo que podamos pensar desde un sector crítico, opositor, que estas actitudes pueden ser acomodaticias, oportunistas, estas personas están reflejando en buena medida el clima interno de la institución militar y sobre todo del ejército, que es en fin de cuentas la institución que marca la diferencia. No podemos pensar, Alonso, en un cambio político en Venezuela si no existe una decisión dentro de la institución militar. Porque así como ahorita el gobierno de Maduro está sustentado sobre el ejército, cuando el ejército decida que esto debe cambiar, pues va a cambiar. Y eso implica negociaciones, pero eso implica además entendimiento de lo que sucede. Comprensión, digamos. Cuarteles adentro. Exacto. Comprensión. Y en este tema estudio. de la fuerza, ya vamos a cerrar este segundo corte, pero rapidito aquí, en este tema de las fuerzas, dices el ejército hace la diferencia. Yo había escuchado, bueno, la renuencia ante las cosas chavistas se anida en la aviación, en la armada, la guardia es el cuerpo o la fuerza más chavista de todas. ¿Eso es así como se comenta? No. En la armada y en la aviación siempre ha existido una reticencia a aceptar el proceso revolucionario, siempre. Por eso saludaron en algún momento la designación de Carmen Meléndez como ministra de la Defensa y saludaron unas primeras decisiones que ella tomó en el sentido de por ejemplo, ejercer soberanía sobre ciertos aspectos territoriales por los lados del oriente del país, el tema Guyana, todo esto, ¿no? Pero después ya vimos que el curso de las cosas ha llevado, digamos, a tratar de cerrar filas en torno al proceso que encabeza Maduro. Es decir, el tema de la politización de la Fuerza Armada sobre la base de esquemas partidistas, por decirlo así, causa muchísima oposición allá adentro. Es muy difícil de tragar. Es difícil de tragar a la constituyente. Es difícil de tragar que la milicia se constituya en un quinto componente. Porque los ven a ellos como bueno, son civiles en armas, unos barrigones que no tienen entrenamiento y que además son indisciplinados, más indisciplinados que lo que ya se está viendo dentro del resto de los componentes, ¿no? Que hay muchísimos problemas de mando y control. Ojalá y podamos trabajar o tratar ese asunto más tarde, pero esto es lo que está ocurriendo. Y entonces, ¿qué pasa? Existe la conformación dentro de las Fuerzas Armadas de distintos grupos en cada componente. Cada uno de los líderes políticos, como esta es una como esta es una institución que se ha politizado, entonces estos operadores políticos como Diosdado Cabello, como Freddy Bernal, como incluso el propio Padrino, han tratado de sentar algunos grupos allí adentro y existen enfrentamientos internos sobre la base de estas disputas de poder. ¿O es que la decisión que ha tomado Maduro con respecto a la nueva configuración del poder militar no tiene que ver con eso? ¿Por qué se le quita peso en la asignación de las regiones al ejército, promoción 87, que es la misma de Diosdado Cabello? O sea, estas son cosas que hay que revisar. ¿Se le resta realmente poder a Padrino? Bueno, es posible, pero de otro lado uno entiende que existe la intención de ratificarlo él como vocero político de la institución y elevar el peso que tienen los comandos de fuerza por encima de las regiones que son los que llevan todo el aspecto operativo. ¿Y a quiénes responden los comandos de fuerza? A Padrino. Ya. Entonces sí, hubo una decisión de descargar a Padrino de trabajo, así lo veo personalmente. Hubo además una decisión de que la promoción 85 debía en su gran mayoría pasar a la honrosa situación de retiro. Pero además de eso hubo una decisión en cuanto a que la promoción 87, que por razones naturales iba a subir a tener toda la responsabilidad del mando operativo, debía quitársele allí peso al ejército, porque son los compañeros de Diosdado Cabello, los compañeros directos, y se le da 2 mandos de regiones a la Guardia Nacional, 1 a la aviación y 2 a la Armada. Ese es el tema del balance que tenemos que tomar en cuenta ahorita. Entonces, claro, sí, Diosdado Cabello tiene poder, pero Maduro con sus decisiones se lo disminuye y se lo distribuye en el resto de los comandos de fuerza. Se lo deja también parte de esto a Carmen Meléndez,
se lo deja también, Reverol tiene su cuota de poder, tan es así que Reverol se ha permitido incluso filtrar rumores en el sentido de que él iba a ser nombrado ministro de la Defensa. Nada más absurdo, nada más absurdo. Jamás en la institución militar un ministro de la Defensa ha sido Guardia Nacional. Ni siquiera jefe de Estados Mayores ni del Comando Unificado, que ahora es el CEOFAM-B. Estamos conversando con Javier Ignacio Mallorca, periodista, pues amplio conocedor de la fuente militar, que es una de las fuentes más complejas de manejar para un periodista, y también, por supuesto, como añadido del mundo armado, el mundo criminalístico venezolano, que incluye, por supuesto, la parte legal. Vamos al tercer corte de esta interesantísima conversación.